El Señor les bendiga una vez más. Nos alegra tenerles en casa. Tenemos una hermanita muy especial para esta casa que desde pandemia no nos visitaba. Les estoy hablando de nuestra hermana Alicia Ariza. Démosle un fuerte aplauso a nuestra hermana Alicia. Nos alegra mucho que esté con nosotros, hermana Alicia. Bienvenida a casa otra vez. Qué bendición que nos pueda acompañar. Está con su familia que también la están visitando, y tenemos familia también. Uno de los hijos de nuestro hermano José y nuestra hermana Zenaida también está con nosotros. José, usted es el Toño de la familia, ¿cierto? Toño, bienvenido, Dios te bendiga. Dámosle un fuerte aplauso también a José. Felicitaciones, su esposa con los dos hijos también nos están acompañando. Y el resto de personas que aprovechan Semana Santa para irse para Francia, Italia y otros países. San Andrés, el municipio que queda acá cerquita, Zapatoca y Charalá. Pero qué bueno que los que nos quedamos aquí en la ciudad podemos reunirnos y seguir celebrando lo que el Señor hizo por nosotros. Estamos en el marco de la Semana Santa, y dentro del marco de la Semana Santa, y que celebramos la Semana Santa porque al igual que la Navidad se centra en el protagonista de nuestra historia, en el protagonista de este lugar, que es Jesucristo. Por fechas, a diferencia de la Navidad, en fechas se cree que este es el tiempo donde sí ocurrieron los hechos, es decir, donde Jesús fue crucificado. Y en la Semana Santa, que se le llama la Semana Santa porque hace énfasis en Jesús, apunta directamente hacia Jesús y específicamente a la última semana de vida de Jesús. Se le llama Semana Santa porque se enfoca en el que es santo, 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 3 veces santo. Se enfoca en la santidad. Y en la Semana Santa es una invitación a que nosotros podamos pensar en eso, en qué es la santidad, en qué hace que la semana sea santa y cómo la Semana Santa me santifica a mí y a través de quién me santifica. ¿Qué llamado me hace a mí la Semana Santa? Porque el llamado de la Semana Santa no es solamente a vivir santos en la Semana Santa. La invitación que nos hace la Semana Santa es a que nuestra vida durante todo el año pueda ser una vida de santidad. ¿Decimos amén a esto? Y creo que de ahí partimos con respecto a lo que vamos a estar estudiando durante estos días. La verdadera invitación de la Semana Santa es a que procuremos intencionalmente ser santos durante todo el año, o buscar la santidad, porque vivimos en ese proceso de santificación, proceso de santificación progresiva. Así que hoy vamos a empezar con la referencia que en el marco litúrgico de la Semana Santa recordamos hoy. ¿Cuál es? Es conocido como el domingo de ¿qué? El domingo de Ramos. Yo no puedo evitar que cuando pensar en domingo de Ramos, pensar en una tarde sentado con un ponquecito Ramo, con un vasito de leche. ¿Sí? ¿Lo han hecho? ¿Lo han probado? Es rico. Y si usted le desborona el ponqué Ramo, eso queda más rico todavía. O pensar en la caspiroleta. ¿Ustedes han hecho caspiroleta? Sí, la caspiroleta. Aquí los de Bucaramanga hacemos caspiroleta. Yo no sé si en otras regiones lo llaman así también. Pero la caspiroleta. ¿Conoce la caspiroleta? ¿Qué es la caspiroleta, hermanos? ¿Ah? Y huevo. Bueno, yo hace rato no como, pero comía. Me embutían caspiroleta. Pero pienso, no puedo evitar pensar en el ramo, en el ponquecito Ramo. Pero no, poniéndonos serios, ya vamos a ver por qué se le llama el domingo de Ramos. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, el capítulo 21. Todos sabemos que el Nuevo Testamento empieza con 4 libros
que son conocidos como los evangelios. ¿Quién me recuerda cuáles son esos evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos 4 evangelios hablan de una sola persona. ¿De quién? Hablan de una sola persona, hablan de Jesús. ¿Ok? Es la historia de Jesús visto desde diferentes perspectivas. Es la historia de Jesús escrito para diferentes tipos de público. Y en Mateo escribe acerca de la vida de Jesús, y es un evangelio que es escrito para judíos, o sea, para los suyos, para su gente. Y por eso en Mateo nos vamos a encontrar con muchas referencias al contexto judío. Y ahí en el capítulo 21, entonces, entramos en el evento en el que nos vamos a centrar hoy, específicamente enfocado en 2 aspectos. Vamos a mirar la multitud y vamos a mirar algo que Jesús dice con respecto a su casa. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 11 y usted me sigue ahí en las pantallas o en su celular o en su Biblia. Si su celular no le alcanza el espacio para descargar la Biblia. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y cuando vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti. ¿Cómo viene el rey? Tu rey viene a ti manso. ¿Y sentado sobre qué? Sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y lo pusieron sobre ellos, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era como la multitud, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¿qué decían? Vamos a decirlo más duro, ¿qué decían? Vamos a decirlo un poquito más duro, ¿qué decían? Vamos a decirlo con un poquito de rabia, ¿qué decían? Eso, qué pastor tan aburrido, tan mamón pidiendo, pero bueno. Aclamaban diciendo otra vez, Hosana. Eso, así muy maduramente, Hosana. Al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, gritaba la gente. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Bueno, ¿dónde se dan los hechos? Versículo 1, ¿qué dice el texto? ¿Se iban acercando a dónde? Ok, Jesús iba entrando a dónde? Jesús iba entrando a Jerusalén. Ahora, ¿por qué Jesús iba a Jerusalén? Porque se acercaba una de las fiestas más importantes para el pueblo judío, que era la fiesta de la Pascua. Entonces la gente, en la fiesta de la Pascua, la gente empezaba a llegar, todos los judíos empezaban a llegar de todas partes, empezaban a llegar a Jerusalén, porque era una de las fiestas más sobresalientes. ¿Ustedes recuerdan dónde se celebró por primera vez la Pascua? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me ayuda? En Egipto. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Antes de salir de su estado de esclavitud rumbo a la tierra prometida. ¿Y qué sucedió en la Pascua? ¿De qué los protegió la Pascua? ¿Lo recuerdan? De la muerte de los primogénitos. ¿Y en qué consistía la Pascua? La Pascua consistía en que tenían que tomar un corderito perfecto, el mejor corderito, lo tenían que sacrificar, y con la sangre del sacrificio, entonces, ¿qué hacían? Tomaban y pintaban el marco de la puerta
con la sangre del sacrificio. Así, cuando la muerte pasara, no iba a entrar a la casa de los judíos, de los israelitas, y sus hijos, sus primogénitos, iban a permanecer vivos. La fiesta de la Pascua celebra uno de los momentos más importantes en la historia de los israelitas, porque mostraba cómo la muerte de un cordero inocente les iba a salvar la vida a ellos, les iba a salvar la vida a sus hijos. Y lo celebraban generación tras generación, generación tras generación. La Pascua era como su 20 de julio para nosotros. La Pascua para ellos era una de las fiestas más importantes y trascendentales de sus vidas. Pero Jesús aquí no estaba entrando a celebrar la Pascua, porque Jesús era la Pascua. Jesús aquí estaba entrando para dar cumplimiento a la Pascua, para ofrecerse como el sacrificio que iba a cubrir todos los sacrificios. El cordero inocente ahora se iba a entregar para ser sacrificado. El mayor de los sacrificios se iba a cumplir. Jesús no está entrando a Jerusalén para celebrar la Pascua. Jesús está entrando a Jerusalén porque Él se iba a convertir en la Pascua. Y aquí tenemos a Jesús entrando a Jerusalén. Y suceden algunos elementos y pasan algunas cosas interesantes. Cuando Jesús entra, manda a buscar no un caballo, sino que manda a buscar un asna y un ¿qué? Un asna y un pollito, amén. ¿No? ¿Qué es un pollino? Un burrito, probablemente era el hijo de la asna. Y hay un elemento aquí que creo que hay que mirar, porque si tú lo miras en el resto, en Marcos, en Lucas y en Juan, te vas a dar cuenta que allí no aparece un pollino. La pregunta es ¿por qué? Yo no sé, así que continuemos. No, hay muchas referencias con respecto a esto, ¿no? Pero una de ellas es, Jesús iba montado en el asna y en el otro iba montado y en el otro iba el pollino siguiéndolo. Y una de las referencias es que como Mateo es un libro escrito para los judíos, entonces lo que probablemente quería decir es que en el pollino debería ir montado, era una simbología que era donde debería ir montado Israel. Si adelante iba el rey, detrás debía ir lo que gobernaba el rey. Pero Israel decidió no estar, Israel decidió no seguir. Por lo tanto, el pollino que iba a ir vacío era representación, o podía ser representación de ese Israel que decidió no seguir a Jesús, que decidió no seguir al Mesías. Es una de las referencias que hay. Sin embargo, pues no es tan trascendental detenernos para pensar, bueno, pero ¿y si no era Israel, quién iba en el pollino? ¿Por qué iba en un pollino? No, centrémonos en quién iba montado en el asna. Solamente lo digo a modo de referencia para entender un poco más el texto bíblico. Ahora, le traen a Jesús un asna, ponen unos mantos sobre el asna, Jesús se monta el asna, y en el verso 7 entonces dice, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y al ir entrando a Jerusalén dice que la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles. Por eso es el Domingo de Ramos, porque se cortaban ramas, y cortar ramas y batirlas era simbología de honrar y adorar al rey. En el Antiguo Testamento hay varias referencias donde se ven que tendían mantos y que batían ramas porque el rey iba entrando. Era algo que hacían cuando el rey volvía con el ejército después de la batalla. El rey triunfante volvía de la batalla y entonces el pueblo se volcaba a las entradas de la ciudad y tomaban ramas y batían sus ramas al rey que había vencido. Por lo tanto, el Domingo de Ramos hace referencia a esa entrada que cada uno de nosotros hacemos para el Rey, a esa entrada que nosotros le damos al Rey que ha triunfado,
a ese rey que nos dio la victoria, y entonces batimos nuestras ramas delante de él porque queremos reconocerle como ese rey victorioso. Esa es la simbología del Domingo de Ramos, y eso es lo que recordamos en el Domingo de Ramos, que nosotros honramos a ese rey que ya triunfó. Ahora, hay unas cosas interesantes que suceden aquí con respecto a esta entrada, y lo primero que yo quiero que miremos es lo que sucede ahí con la multitud. Hay una referencia que se da ahí en el versículo 8 con respecto a la multitud. ¿Qué dice el texto con respecto a la multitud? ¿Cómo era la multitud? Cuando uno habla de multitud, pues uno ya sabe que eso es un poco de gente, pero hay como una exageración. Dice que la multitud, ¿cómo era? Mucha gente, demasiada gente. Había mucha gente recibiendo a Jesús. Y ahora la pregunta aquí es, bueno, con respecto a la multitud, se ve que la gente estaba muy emocionada. Se ve que la gente estaba haciendo cosas que normalmente no se hacen. Se quitaban sus mantos, se quitaban sus túnicas, se quitaban su ropa y la tendían en el piso para que un burro pasara por encima de su ropa. Y esto habla de reconocimiento y de qué tan dispuesta estaba la gente a hacer cosas que normalmente no se hacían por su rey. Entonces tenemos una multitud muy numerosa que estaba feliz, que estaba alegre, que estaba gritando y diciendo cosas y haciendo cosas. Pero la pregunta es, ¿por qué hacían lo que hacían y por qué decían lo que decían, no? ¿Por qué hacían lo que hacían? Bueno, yo creo que lo hacían porque creían que él era el Mesías. ¿Y quién era el Mesías? El Mesías era alguien que ellos estaban ¿qué? Esperando durante muchos años. Los profetas habían hablado, habían dicho que iba a llegar un rey, habían dicho que iba a llegar un salvador, habían dicho que iba a llegar alguien que los iba a rescatar, había dicho que iba a aparecer alguien que iba a rescatar su reino. Por muchos años llevaban esperando un Mesías. No sabían exactamente quién eran, pero sí los profetas y las escrituras decían cómo iba a ser ese Mesías. Ahora, aquí estamos llegando a la parte final de la vida de ministerio de Jesús. Fueron 3 años de vida pública de Jesús. Y aquí en este punto ya han pasado muchos de los milagros más espectaculares que Jesús hizo. ¿De cuáles se acuerda usted de esos milagros espectaculares que Jesús hizo? Hay uno que me encanta a mí. ¿Saben cuál es el que más me encanta? El de la multiplicación de los panes, varón, estamos conectados. Qué bendición saber que Dios multiplica los panes. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Si usted es panadero, dice un buen amén. Bueno, tenemos la de la multiplicación de los panes. Si usted es costeño, ese le gusta también, porque también multiplicó ¿qué? Los pescados. Los pescados. ¿Saben que los costeños cuando le dicen amén, no dicen amén, sino dicen ajá? Entonces la multiplicación de esa fue una de las más bravas. Panes y peces. ¿Qué otro milagro se acuerda usted? Así de los que usted dice, la de Lázaro. ¿Cuál otra? Uy, la del vino. Vamos a orar por usted, varón. ¿Quién fue el que dijo vino? Dios mío. Ay, hermano José, tranquilo. No, usted ya no. Usted no puede tomar vino por el corazón. Pero la del vino también fue buena. Fue buena. ¿Cuál otra se acuerdan? ¿Cómo? La del flujo de sangre. Uy, clásica, buenísima también. ¿Cuál otra se acuerdan? ¿La del qué? La del leproso. Yo decía la del oso. No, ¿cuál oso? La del leproso. Uy, fueron varios leprosos, ¿no? En uno fue uno, en otro fue, o sea, fueron varios leprosos que sanó. ¿Cuál otra se acuerdan? El paralítico. O sea, muchas. O sea, ya venían más de 2 años viendo que Jesús no solamente enseñaba, sino que el hombre tenía poder. Una cosa increíble. De hecho, si usted mira este mismo evento, la entrada triunfal, desde la perspectiva del Evangelio de Juan, usted se da cuenta que el evento inmediatamente anterior
Una de las cosas que pasó antes de la entrada triunfal fue la resurrección de Lázaro. Y esa fue clásica. Entonces, la fama de Jesús se había multiplicado, porque había estado en diferentes lugares, en diferentes regiones, y en esas regiones donde llegaba Jesús hacía milagros, milagros sorprendentes, milagros increíbles. Y la gente hablaba de Jesús y decía, no, este tiene que ser, yo creo que este es definitivamente. Mire los milagros que hace, mire lo que dice, mire cómo debate con los otros pastores, mire cómo debate con los maestros de la ley, con los escribas, con los fariseos. Mire cómo interpreta la ley. Yo creo que este es. Yo creo que este es. Y la multitud decía, ¿será que sí? Claro que sí. Y se mostraban fotos. Mire, yo lo vi. Mire, yo le hice un video cuando estaba levantando a Lázaro. Y yo imagino a la gente llegando y muestre. Y viendo el celular y diciendo, ¿y por qué se tapan ¿y por qué la gente se está tapando la nariz? No, pues que es que el Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Lázaro ya estaba picho, olía muerto. Ay, sí, mire cómo se tapa la nariz. Ahí fue. Ay, mire, lo levantó. Ay, mire Lázaro cómo salió. Porque ustedes saben que ¿saben Lázaro cómo sale de la tumba? Claro, ese cuadro tuvo que haber sido chistoso. O salió caminando así o así. Y la gente, ay, mire Lázaro como ay, mire, sí, ahí quedó el video. Ya lo subimos, compartámoslo. La fama de Jesús se ha multiplicado. Y probablemente la gente decía, este tiene que ser el man. Este tiene que ser el Mesías, sí. Este tiene que ser el que cumple todas las cosas. Este es. Por eso la gente hacía lo que hacía. Por eso la gente arrojaba sus mantos al piso y tomaba las ramas y decía, Hosana. Y aquí va la segunda referencia, lo que decían. ¿Por qué la gente decía lo que decía? ¿Qué era lo que gritaban? ¿Qué era lo que decían? 2 cosas específicamente. Hosana ¿a quién? Hosana al hijo de David. Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Por qué decían lo que decían? Bueno, hay 2 referencias específicas con respecto a decir que Jesús era el hijo de David. Si usted ha tenido la oportunidad de leer los evangelios, se va a dar cuenta que en varias ocasiones hay enfermos que cuando le piden a Jesús que los sane, hay varios ciegos, por ejemplo, cuando escuchan que viene Jesús, porque no podían ver que venía Jesús, casi digo que cuando veían, no, escuchan que viene Jesús, empiezan a gritar, Jesús, hijo de David, sáname. La pregunta es por qué decían hijo de David, no solamente Jesús. Y el punto es que cuando decían hijo de David, estaban reconociendo que él era el hijo de Dios, el Mesías que estaban esperando, que Dios había prometido enviar. Cuando decían hijo de David, le estaban dando automáticamente una trascendencia divina. Estaban reconociendo que era el enviado de Dios, que ellos estaban esperando y que por fin había llegado. Hosana al hijo de David. Este es el Dios, este es el hombre, el enviado de Dios. Este es quien Dios mandó para que nos rescatara. Ahora, Hosana, la palabra Hosana, y permítame hacer esta referencia antes de continuar con el hijo de David. Hosana era una palabra que ya había sido nombrada en el libro de los Salmos, en el capítulo 118, versículo 25. Salmo capítulo 118, versículo 25, dice así: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová.
Oh Jehová, sálvanos ahora. Y esta palabra Hosana desciende de dos palabras hebreas. Una es Yashá, y Yashá traduce liberar, salvar. Y la segunda palabra hebrea es Anna, A-N-N-A, Anna, que traduce te ruego, te suplico. De esas dos palabras se crea la palabra Hosana. Por lo tanto, la verdadera traducción de Hosana es: por favor, te suplico que me salves. Te ruego que me salves. La palabra Hosana traduce: Señor, sálvame ahora, o sálvanos ahora. Por lo tanto, cuando el pueblo gritaba Hosana al Hijo de David, lo que estaba diciendo es: Rey, ven y sálvanos. ¿Sálvanos de qué? Era una pregunta. ¿Sálvanos de qué? Ustedes me miraron como, siga, pastor. ¿Sálvanos de qué? ¿De qué querían ser salvos los judíos en ese momento? Del imperio romano. Sálvanos de este gobierno que nos tiene en la inmunda. Sálvanos de este gobierno que lo único que hace es cobrarnos impuestos por todas partes. Sálvanos de este gobierno que mire cómo tiene la papa de cara, Señor. Israel quería un rey que viniera a salvarlos del imperio romano. En ese sentido, cuando dice Hosana, te ruego que nos salves, al Hijo de David, está reconociendo su procedencia divina, pero también está reconociendo a Jesús con un reinado parecido al reinado de David. Y David, además de ser el rey, era un guerrero. David era el que, cuando todos estaban con miedo y temor, había salido a frentear, a vencer al que nadie se había atrevido a vencer. David fue el que osadamente salió y mató al gigante Goliat. David fue el que con su ejército venció a muchos otros ejércitos. Por lo tanto, en Jesús ellos estaban esperando un rey como ¿quién? Como David, un estratega militar que cogiera una espada en la mano, y saliera a pelear con el que fuera. Ese era el rey que iba a derrotar a Roma. Ese era el rey que por fin iba a traer paz. Ese era el rey que iba a responder a sus necesidades. Por eso cuando gritan Hosana al Hijo de David, lo hacen con toda la euforia del mundo, porque creían que ese era el rey que los iba a rescatar por fin. Como muchos hoy en día defienden a sus candidatos presidenciales con euforia, porque creen que ese sí es el que va a traer el cambio. Ahora el punto es: ¿cuál es el cambio que verdaderamente se necesita? No estoy hablando del país. ¿Cuál era el cambio que verdaderamente necesitaba en ese momento Israel? ¿Qué me enseña la multitud? Cuando yo miro la multitud, ¿qué me enseña a mí? ¿Qué puedo aprender de la multitud? ¿Qué es lo que yo estoy esperando del Señor? ¿Por qué yo sigo al Señor? ¿Por qué yo sigo al Salvador? ¿Por lo que me han contado? ¿Por lo que he visto que ha hecho? ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? ¿Por qué le seguimos? Porque me invitaron, porque me tocó venir, porque me comprometí con alguien, porque le di mi palabra a alguien. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque quiero que haga algo específico, porque quiero que actúe de esta forma, porque quiero que me sane, porque quiero que cambie a mi esposa, porque quiero que cambie a mi esposo. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué seguimos al Rey? ¿Por qué cantamos?
¿Porque Él es Dios o porque queremos que Él haga algo? Y no está mal que queramos que Él haga algo a nuestro favor. Lo malo es nuestra percepción de Dios con respecto a lo que Él haga o deje de hacer. Porque para los que estaban gritando Hosana al Hijo de David, no había otra opción sino que Él actuara como ellos estaban esperando que actuara. Para los que estaban gritando Hosana al Hijo de David, no había otra opción sino que el rey se levantara con una espada y con la otra mano tocara el asno, y cuando tocara el asno entonces se convirtiera en un corcel negro que hiciera ¡ah! ¿Y dónde están los romanos que les vamos a dar por la... Iba a decir una palabra, les vamos a dar chumbimba, pero eso no. ¿Dónde están los romanos que les vamos a dar duro y pa y chafa? Ellos estaban esperando eso. Ellos estaban esperando que ese rey actuara como ellos querían que actuara, o como ellos esperaban que actuara. No había otra posibilidad. Ellos estaban esperando un rey, pero Jesús estaba llegando como otro rey. Ellos estaban esperando el rey que ellos creían necesitar, pero Él estaba entrando como el rey que ellos de verdad necesitaban. Un rey expresado no en términos de grandeza, sino un rey expresado en términos de servicio. Un rey expresado no en términos de voy a gobernar, sino un rey expresado en términos de necesito que ese rey me gobierne. Y la pregunta sigue siendo la misma para nosotros como una multitud no tan numerosa, pero una multitud que sigue. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué lo alabamos? ¿Por qué cantamos Tu pueblo dice gracias? ¿Porque Él es Dios y porque de verdad queremos que sea nuestro rey, o porque queremos que haga lo que nosotros queremos que haga? Lo seguimos y lo amamos y adoramos y ofrendamos y sembramos y diezmamos porque lo amamos, o sencillamente porque queremos que Él cumpla mis caprichos. ¿Por qué lo seguimos? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Porque queremos que Él pelee como nosotros queremos o como a nosotros nos parece que debe pelear? ¿O porque queremos entregarle el control de todo para que Él haga conforme a su voluntad? Vivimos tan equivocados a veces. Sus discípulos, usted ve ahí en el capítulo anterior, en el versículo 20, están pensando en términos de poder. Señor, a quien yo quiero que me coloques a tu derecha, y yo quiero que coloques a mi hermano a tu derecha cuando ya hayas gobernado y cuando tu reino sea establecido. Queremos ser los principales también contigo. Y Jesús les dice: miren, aquí la cuestión no es de quién va a gobernar, aquí la cuestión no es de gobierno, aquí la cuestión y el punto es de entender que quien quiera gobernar, dice que quiera hacerse grande. En el versículo 26, el capítulo 20, versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro ¿qué? Será vuestro siervo. Jesús está diciéndole y mostrándole: aquí no se trata de la mentalidad que ustedes tienen. Aquí se trata de entender que la verdadera grandeza empieza por el servicio. Que el que es verdaderamente grande es alguien que sabe servir a su hermano, es alguien que sabe ser útil para la sociedad. Esa es la verdadera grandeza. Y ese es el verdadero propósito. No se trata, iglesia, no se trata de nosotros, se trata de Él y de lo que Él quiera y puede hacer en nosotros. De eso se trata verdaderamente. Y ese es uno de los mensajes más fuertes en el Domingo de Ramos. No se trata de lo que tú quieres que pase, se trata de lo que Él quiere que pase en nuestra vida, en nuestra familia. No se trata de nosotros, no se trata de te adoro, Señor, para que hagas lo que yo quiero que hagas. No se trata de que adoremos para que el Señor haga lo que yo necesito que pase en mi vida. De eso se trata, de adorar porque Él es Dios
y de dejar el resto de las cosas que necesito que lleguen por añadidura, porque lo adoro y porque reconozco que Él es Dios. No se trata de gritar Hosana para que venga y me libere como yo quiero que me liberte. Y si no es la forma como tú estás pensando, y si es la forma de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a terminar como esta misma gente que hoy estaba gritando Hosana, pero unos días más adelante estaba gritando: maten a ese man, yo no lo conozco. ¿Saben por qué? Porque sintieron que Jesús no había cumplido con sus expectativas, porque habían medido su adoración con respecto a las expectativas personales, sin preguntarle a Dios: ¿qué es lo que tú quieres? La entrada triunfal de Jesús está dando un mensaje inmenso y gritado. No hemos entendido que para ser grandes primero tenemos que ser servidores. No hemos entendido que para ganar primero tenemos que aprender ¿a qué? A perder. Digámoslo nosotros, seguidores de la Selección Colombia. No hemos aprendido, y el Señor lo dice claro: si ustedes quieren pensar en grandeza, primero tienen que pensar en servicio. Y en Lucas, el capítulo 9, el versículo 24, de hecho ahí más atrás Jesús habla de eso, pero en Lucas lo dice de una forma más efectiva. Dice: y el que quiera, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué tendrá que hacer? Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida, ¿por qué? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pero aquí tenemos a una multitud que quería salvarse bajo sus propios métodos y bajo lo que pensaba que se podía salvar, y no, Jesús está diciendo: no, así no es. En este caso, la solución no es la estrategia militar, no. En este caso, la salvación que ustedes necesitan no es esa salvación como nación, es una salvación personal. En ese caso, como nación, hay que empezar a perder por mi causa, porque si pierden por mi causa, entonces en realidad van a ganar. No hemos entendido el mensaje que el Señor nos dice una y otra vez: si queremos ganar, necesitamos empezar a perder, iglesia. Porque el que pierda la vida por causa de Cristo, entonces verdaderamente la va a ganar. Pero no lo hemos aceptado porque no nos gusta perder. Es difícil dar el brazo a torcer. Odiamos perder. Esposos, esposas, ¿ustedes no se han preguntado? ¿Has probado perdiendo? ¿Cuánto nos cuesta perder? Y como esposo reconozco, me cuesta perder. Pero las pocas veces que he decidido bajar mi cabeza y decir pierdo, me he dado cuenta con el tiempo que en realidad he ganado. Porque para ganar necesitamos aprender a perder. ¿Cuántas esposas, cuántos esposos no llevamos en una crisis matrimonial sencillamente por el hecho de decir: no, es que no pierdo y no pierdo y no pierdo, y de malas, y si va a cambiar, que cambie usted, pero yo ya me cansé, yo no le digo más, eche los boxers en la taza, yo me cansé. Pero ¿hemos probado en nuestra casa perdiendo? ¿Hemos probado con nuestros hijos perdiendo en una discusión con nuestros hijos? Porque los papás nos encanta ganar en las discusiones con nuestros hijos. ¿Pero por qué, papá? Porque sí y punto. Pero explica que punto, y que no me entendió que dije punto. ¿Y si perdemos? ¿Será que vamos a acercar? Yo creo que probablemente podemos acercar el corazón de nuestros hijos. ¿Cuántos papás les da impaciencia que sus hijos hagan reguero? ¿No? Ah, bueno, la hermana me abre los ojos y todo. ¿Y la hermana que vive con cuántos nietos?
6 nietos, Dios mío. Yo pienso que hay día que no pela reguero. A mí me da mucha impaciencia que mis hijos hagan reguero. Mucha impaciencia. Y después de COVID, bueno, no, COVID no, me olvidé. No es una secuela. Yo soy como más impaciente después de COVID. Si que no se duerman, porque me impaciento mucho. Por si hay alguien dormido. Y me da una impaciencia que mis hijos hagan reguero. Y me encontré en un punto donde hacían reguero, pero es que usted no piensa. Pero yo le he dicho, ahí no, que se siente en la mesa, pero como no entiende, como no. Y un día yo creo que fue el Espíritu Santo, me dijo, ¿usted no hacía reguero, chino? Así me dijo el Espíritu Santo, chino. Y me acordé que yo también me la pasaba haciendo una cantidad de regueros. ¿Cierto, ma? Y me vi reflejado en él. Y he cambiado, he tratado de cambiar como el... Ven, amor, vamos a recoger. ¿Sabes qué? Yo también hacía una mano de regueros. Sí, papi, sí. Pero usted no solo da el derecho para que usted haga regueros. No. Sí, papi, sí. No se siente mal, ¿no? Uy, sí, papi, sí. Sobre todo cuando usted lo regaña, no, yo sí. Perdóname, hijo, pero trata de no. Y yo no sé, pero eso ha sido una de las cosas que siento yo que me ha ayudado a afirmar mi relación con mis hijos, aprender como papá a perder cuando estoy en la calentura de la rabia. Pero ¿por qué? No decir porque sí, punto. Ay, mi amor, por esto y por esto y por esto. Y saben que reconocer que yo también, porque todo lo que nuestros hijos se equivocan, recuerde bien, usted también se equivocó. Usted también era un chillón cuando pequeño, ¿o se le olvidó? Alberto, reconózcalo, varón. Nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros fuimos, pero se nos olvida. Tú te alejas más del corazón de tus hijos cuando quieres ganarlas todas. Esposos, nosotros nos alejamos más del corazón de nuestras esposas cuando queremos ganarlas todas. Esposas. Esposas. Rosy dije, no, estamos en desventaja. Pero le dije primero a los esposos, esposas, ustedes pierden más y ustedes se alejan más del corazón de sus esposos cuando quieren ganarlas todas. Alberto, dígame, apóyeme, un esposo que me apoye. Ningún esposo. Ustedes mucho tenerle miedo a sus esposas. Nos alejamos. No hemos aprendido que para ganar primero tenemos que aprender a perder. Y la gente que estaba gritando Hosana no quería perder. En su mente solo existía la posibilidad de ganar. Por eso esos mismos que estaban gritando Hosana, sí, él es el rey, ay rey, papi, uy, qué rey tan impresionante, uy, qué burro tan hermoso que has, no, ay, qué. Unos días más adelante estaban diciendo mátenlo. Y lo segundo, ya hablamos de la multitud, Hosana. Hosana significa rey, sálvanos. Pero lo segundo tiene que ver con su casa. Porque es como si Jesús dijera, ok, me están diciendo que yo soy su rey, ¿cierto? Y la gente, sí, Hosana, le estamos diciendo, Hosana. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas lo que dice es que hasta en los cielos los ángeles también digan, ven y sálvanos. Que la voz de salvación que necesitamos se escuche aquí en la tierra y se escuche en las alturas. Ven y sálvanos. Ah, ok, Jesús dice, me están reconociendo como rey, listo. Entonces como rey tengo derecho a mandar sobre mi casa, sobre mi palacio. ¿Y cuál creen que era el palacio de este rey? Empieza por Tem y termina en Plo.
El templo, muy bien. El palacio de este rey era el templo. Entonces Jesús dice, ok, entonces si soy el rey y ustedes me están reconociendo como rey, entonces tengo derecho a mandar sobre mi palacio. Y entonces Jesús llega a su palacio, al templo. Y resulta que cuando entra en el templo se encuentra que su templo estaba completamente desordenado. Y se indigna. Piense usted en su casa, su casita, que la dejó esta mañana ordenada, que se levantó a las 5 de la mañana para hacer aseo general, para llegar y encontrar una casa oliendo a límpido, oliendo a limpio. Como dicen las mujeres, que así me gusta como huele la casa, que huela limpio, ¿cierto? ¿No dicen así? Y a nosotros también lo decimos, nosotros también. Que huela limpio. Y usted se va por una semana y deja a alguien cuidando la casa, un conocido, un hermano, un familiar, y cuando llega, esa casa está vuelta a nada, así. Y va a ir usted llegar a su casa, venirse para la iglesia, dejar a no sé, a alguien que iba con usted y dejó ordenada, y cuando llega usted, o cuando uno se va de la casa y deja la cocina intacta, así espectacular, todo lavadito, secado, todo en su puesto. Esa sensación que uno experimenta cuando ve la cocina así, uno termina de lavar el último pocillo y dice, no la experimento, yo la experimento y, ay, qué cosa tan bonita, Señor, tócame, Padre, tócame. Pero que salga uno y vuelva a las 2 horas y encuentre una cuchara, un pocillo, un plato, burusas de pan encima del mesón. ¡Hala! Pero uno le sale viejo hombre, ¿sí o no? Es que no colaboran en esta casa, ustedes no consideran. ¿Qué les cuesta lavar el pocillo? Fíjense, salga uno de la casa y uno llega y que encuentre un desorden así. Es que Jesús entra a su palacio y se encuentra con un poco de desorden increíble. Jesús entra a su casa. Dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Pero en qué momento se creó todo este desorden, todo este caos? Y empieza a quitar todo. ¿Qué es todo esto? Y dice una frase contundente: mi casa. Estamos en el verso 13. Bueno, leo desde el 2. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas y los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. O sea, Jesús se indignó porque vio su casa totalmente desordenada. Habían convertido su casa en un lugar de negocio. Habían quitado el verdadero propósito de la casa. Se había desviado. Su casa estaba desordenada. Y entonces dice en el verso 13: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Mi casa, casa de oración será llamada. Y esta es una referencia directa a un mensaje profético que está en Isaías, en el capítulo 9, Isaías capítulo 56, versículo 7. Y miren la expresión tan increíble, tan espectacular que Jesús dice aquí. Isaías capítulo 56, versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada ¿qué? Porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es lo que Jesús estaba diciendo aquí. O sea, ¿qué pasa aquí en mi casa? Si en mi casa se dijo que iba a ser una casa de oración. Y fíjese la idea que habla en la primera parte. Yo lo llevaré a mi santo monte, y ¿qué hará en la casa de oración? Dice, los recrearé. Yo no sé si usted había pensado en esta frase o en esta palabra.
yo los recrearé en mi casa de oración. ¿Qué hace un recreacionista? Motiva. ¿Para qué contratamos un recreacionista en la piñata de nuestros hijos? Que nos cuesta un pulmón. Para entretener, para hacernos sentir bien, para hacernos reír, para hacernos pasar un buen rato, ¿sí o no? Y Dios utiliza esta palabra: yo lo llevaré y lo recrearé en mi casa de oración. Recrearé, yo les traeré contentamiento, yo les daré alegría. En mi casa de oración yo los recrearé. Eso es lo que tiene que producir estar en la casa de Dios, sentirnos recreados por Dios, un Dios que viene a animarnos mientras compartimos con Él, un Dios que viene a sacarnos de todas las preocupaciones cuando compartimos con Él, un Dios que viene a cambiar nuestra realidad, un Dios que nos recrea en su casa de oración, porque mi casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Mi casa está desordenada, cuando tiene que ser un lugar para recrearnos en el Señor, para recibir su alegría. Ustedes han perdido eso. Y en nuestras palabras quizás sería: ustedes han dejado de recrearse, ustedes han dejado de entender la trascendencia de la casa de Dios, porque ahora somos nosotros la casa del Señor. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, y con esos dos textos termino. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Y en Hebreos capítulo 3 versículo 6 dice así: ¿será que vino el Señor y solamente se llevó a Viviana? No, bueno, confiemos en que no. Dice que así de mal estamos. Hebreos capítulo 3 versículo 6. Hebreos capítulo 3 versículo 6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos ¿quiénes? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora Él dice que nosotros somos ¿qué? Ahora Él dice que nosotros somos ¿qué? Somos su casa. La casa somos nosotros. Entonces, si proclamamos que Él es el Rey, porque eso es lo que decimos cuando cantamos: tú eres el Rey. Si proclamamos que Él es el Rey, entonces Él tiene derecho a venir y entrar a su casa, que ahora somos nosotros, y ver cómo estamos. Si el Rey, nuestro Rey, viene a este corazón, que ahora es su casa, ¿cómo va a encontrar esta casa? ¿Qué hemos hecho con esta casa, iglesia? Muy probablemente va a encontrar una casa así. No sé usted, pero visualmente es incómodo el desorden, ¿sí o no? Y yo quería producir eso. ¿Cómo se siente el Señor cuando entra a nuestra casa y mira el desorden que hay en nuestra casa? ¿Qué tanto desorden hay en nuestro interior que hoy en un domingo de Ramos pudiéramos ordenar? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué necesitamos empezar a recoger? Sí, hay desorden, ok, empecemos a arreglarlo. La ropa está tirada en el piso, pues venga, ¿qué hay que recoger? ¿Qué hay que ordenar?
Dios nos muestra el desorden y nos invita a que ordenemos. Sí, Él puede ordenar, pero hay decisiones que nosotros necesitamos tomar. Hay cosas que están tiradas en el piso porque no las quieres tocar, pero necesitas empezar a ordenarlas. Un aseo general no se saca en 5 minutos. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Un aseo general lleva todo un festivo. Amén, Alberto. Ya Alberto está sentenciado. Pero la cuestión, iglesia, es empezar a ordenar de a poquito. Es empezar a poner cada cosa en su lugar. Porque el rey está aquí. ¿Qué necesitas ordenar en tu interior? En la casa, que es su casa, la casa del rey. Puedes pasarte toda una vida gritando: Hosana, Rey, ven y sálvame, esperando que te salve por algo que en realidad no necesitas ser salvado. En realidad necesitas la salvación que Él quiere darte. Eso es lo que verdaderamente necesitas. ¿Qué necesitas ordenar? De pronto estés tan desorganizado que te dé una pereza empezar a ordenar. ¿Saben que cuando hay mucho desorden, uno se para mirando la pieza desordenada y qué dice uno? ¿Por dónde empiezo yo? Y empieza uno la cantaleta. Uy, pero es que tanto que les he dicho que la ropa tiene un puesto, que la ropa no va en el piso. ¿Por qué me mezclan la ropa sucia con la ropa? Son de los míos o son de los de mi esposa. Ay. ¿Y este zapato? ¿Dónde está el compañero de este zapato? ¿Dónde está? Mira lo que encontré debajo de la cama. Y empieza todo el proceso. ¿Por dónde vas a empezar? No sé. Pero si no empezamos, nunca se va a arreglar. Y hay cosas que el Señor tiene que entrar y derrumbar en nuestra vida, así como hizo en el templo. Probablemente el Señor tiene que entrar y lo primero que va a tumbar va a ser tu orgullo. ¿Qué necesita derribar el Señor? ¿Qué pecado en el que sigues ahondando y practicando necesita derribar el Señor? Cerremos nuestros ojos y oremos. Y digámosle: en medio de todo, queremos verte a ti, Señor. Queremos verte únicamente a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, en nuestra oración te decimos: Hosana, ven y sálvanos, Señor.